Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, este es el segundo audio que voy a estar pasando. Recuerden que la idea es repasar lo que vimos en la célula. Yo creo que con media hora que le dediquemos en la semana va a estar bien. Media hora es un viaje en colectivo, media hora es un desayuno, media hora es estar sentado en una plaza tomando una coca. Así que le podemos sumar a eso, escuchar el audio, que va a durar 15 minutos, leer el documento que es de una sola hoja, tener la Biblia abierta para ir al versículo que se comparte, leer un poco más abajo, leer un poco más arriba y así reflexionar, meditar en lo que Dios nos quiere hablar. Yo creo que con media hora es suficiente y cada uno va a poder encontrar, acorde a su semana y a su rutina, el momento y el espacio para poder hacerlo. Así que vayamos a lo que se habló el martes en la célula. El versículo es segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, y le vamos a sumar también el versículo 6 y 7. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es un pasaje muy conocido, sobre todo el versículo 6 y 7, pero en el versículo 5 está el centro de la reflexión de hoy, y tiene que ver con el legado que uno deja a los que vienen después de nosotros. En el versículo 6 vamos a analizar qué implica el avivar el fuego en contraposición al espíritu de cobardía. Y del versículo 7 vamos a analizar los puntos de el poder, el amor y el dominio propio. Esta palabra viene a mi vida en un momento muy particular, de mucha reflexión sobre lo que uno le debe dejar a los que van a venir, por mi propio proyecto de querer armar una familia, porque también en mi familia hubo un nuevo nacimiento y porque el otro día estaba escuchando música y me apareció una canción de Vico C, que es un cantante cristiano de rap, en la que le canta a su nuevo nietito y en un verso dice, el dolor que una vez vino lo convierto en la enseñanza que doy, haciendo referencia un poco a que sus experiencias, buenas, malas, ahora le sirven como enseñanza que le va a dejar a su nieto. Ahora, se dice mucho que cuando nos morimos no podemos llevarnos nada. Y quizás la vida no se trate de lo que podemos llevarnos, sino de lo que podemos dejar a los que van a venir. ¿Y ustedes se preguntaron qué es lo que van a dejar? Ahí entra el consejo de Pablo a Timoteo, porque tenemos que avivar el fuego para fraguar, para forjar la herencia de fe que vamos a legar. Repasemos un poco el contexto en el cual Pablo le habla a Timoteo. Timoteo era un joven pastor que tenía la misión por parte de Pablo de llevar y poner orden en la iglesia de Éfeso, que era el punto de encuentro de las costumbres religiosas de los dioses griegos y romanos. Y por eso las personas de esta comunidad empezaban a desvirtuar su práctica en la fe por seguir las enseñanzas y doctrinas de maestros que mezclaban las costumbres religiosas. Entre medio de todo ese lío, Timoteo tenía que poner orden y encima no lo tenía a Pablo con él porque Pablo estaba preso. Por lo cual Timoteo debía hacerse de carácter para poder enfrentar esta problemática que estaba afectando a la iglesia. Ahora, cuando Pablo le dice, aviva el fuego, porque no nos dio Dios espíritu de cobardía, nos da la pauta de que cuando hay fuego, no hay cobardía. Hay una frase que dice que en donde hubo fuego, cenizas quedan. Bueno, a nosotros se aplica que en donde hubo fuego, tiene que haber más fuego. Porque el avivar el fuego tiene que ser parte de nuestra vida, tiene que ser un hábito constante. Yo creo que porque así como el fuego ilumina y repele la oscuridad, el fuego del espíritu repele la cobardía. Y quizás Timoteo tenía el carisma para hacerlo, pero era tímido. O sea, tenía una limitación que iba a ser suplida solamente con avivar el fuego del espíritu. Pero pensemos esto,
Las cartas a Timoteo hoy constituyen una parte muy importante de nuestra doctrina. Quizás sin Timoteo, Pablo no hubiese podido llevar orden a esta comunidad por estar preso. Pero aún más importante, sin Loida ni Eunice no hubiese habido Timoteo. Y de ahí la importancia de legar una vida de fe a los que van a venir. Porque una vida de fe en plenitud del Espíritu Santo, o sea, de poder, amor y dominio propio, es la herencia más rica que podemos dejar a los que van a venir. Pero bueno, muchas veces se vuelve difícil el pensar en una vida de poder con nuestra historia, con nuestros dolores, con nuestras limitaciones, pero no olvidemos que el poder se ve en la transformación. O sea, es justamente ahí en donde el poder se hace presente para transformar lo que antes estaba mal. También pensemos que es propio del ser humano el convertir las malas experiencias, el dolor o las limitaciones en una causa de vida para ayudar a los demás. ¿Cuántas personas crean organizaciones para ayudar a personas que están pasando o sufriendo lo mismo que primero sufrieron ellos? Y si esto se puede dar en términos humanos, ¿cuánto más con Dios? Y yo creo que todos tenemos por lo menos una sola cosa que nos limita, un dolor que está ligado a un propósito. De ahí que tengamos que avivar el fuego. Pero esto no solamente tiene que entenderse en términos de virtuosismo en el arte o habilidades personales, sino que también en la transformación de lo malo para impactar la vida de los demás. Porque a veces nuestra idea de poder está muy limitada a eso. Lo mismo con la idea de propósito. Quizás cuando pensamos en un propósito pensamos en grandes epopeyas de fe, cuando simplemente nuestro propósito es tan pequeño, pero por demás poderoso que se trata de cumplir con lo que Dios quiere, que lo amemos a Él y que amemos a nuestro prójimo. Ahí se ve el poder perfeccionado, cuando nuestro carácter cambia y se ve reflejado en pequeñas actitudes diarias que quizás antes no estaban, o cuando podemos tomarnos un tiempito de nuestro día para demostrar el amor de Dios. Por eso hablemos del amor, pero el amor aplicado, el amor visto en la práctica de vida. Creo que el versículo que siempre me termina recordando cómo es que se practica el amor es 1 Corintios 8:1, que dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pensemos que Timoteo iba a ir a corregir a una comunidad que estaba confundida, pero él no iba a ir con los tapones de punta a tirarle todo el conocimiento que él tenía, sino que iba con una actitud de edificar, que no significa que no iba a corregir o que iba a apañar el error. Y si hablamos de una vida de amor, creo yo que no hay que olvidarse de esa característica importante que tiene el amor. Porque después de todo, el amor es lo que diferencia nuestra fe, nuestro credo, de una religión común. Porque después de todo, el amor es la diferencia entre legar o dejar como herencia una tradición religiosa y dejar como herencia una fe construida a partir de una relación con Dios. Entonces nuestro paso por la vida tiene que ser identificado porque tuvimos manos que construyen y no que destruyen. Porque para mí, quien ama todo el tiempo, edifica todo el tiempo. Ahora, pongamos encima de la mesa la cuestión del dominio propio. Siempre que pienso en el dominio propio, trato de recordarme que estoy en el segundo día de gimnasio. Porque el dominio propio no empieza con la decisión de tener dominio propio, sino que viene en la medida de que lo vamos ejercitando. Nadie en el segundo día de gimnasio se para enfrente del espejo y obliga a sus músculos a que crezcan, porque van a crecer en la medida de que vaya ejercitándolo. Y lo mismo pasa con el dominio propio. El tema es que a veces nosotros lo sobreexigimos y de la misma forma que pasa con los músculos cuando les exigimos demasiado, el dominio propio se desgarra. Y hoy por hoy hay mucha gente que anda con el dominio propio desgarrado. En el sentido de que cuántas veces intentó cambiar de carácter, cuántas veces intentó dejar tal o cual cosa y no pudo y por eso ahora ya no lo vuelve a intentar. A mí me parece que a veces le ponemos mucha atención al dominio propio porque, bueno, es lo que se ve o es lo que más fácil nos demuestra a nosotros si estamos haciendo las cosas bien o no.
Pero esto lo único que va a lograr es que tengamos frustración, porque nos va a poner a avivar el dominio propio en lugar de avivar el fuego. Que eso también es un error, pensar que es cuestión de avivar el dominio propio. O sea, es cuestión de buscar motivación para poder cambiar. Y en realidad nadie aviva un fuego agarrando calor con la mano y tirándole, o agarrando luz con la mano y tirándole, sino que el calor y la luz va a ser el resultado de la presencia del fuego. Y lo mismo pasa con el fuego del espíritu. Uno va a tener dominio propio como resultado de la presencia de ese fuego. Ahora, ¿y cómo se aviva el fuego? Bueno, teniendo una búsqueda de Dios, a pesar de las limitaciones, a pesar de los miedos, a pesar de las tristezas, a pesar de los pecados. En ese sentido, a mí no me sale renegar de todas estas cosas, porque si lo niego no voy a saber en qué cosas Dios se va a glorificar en mí. Y yo sé que cuanto más lleno soy de Él, más me voy a vaciar de mí. Esto me hace acordar a una publicidad de un agua mineral, que no recuerdo la marca, que ponían un vaso con agua sucia y una persona le echaba esta agua mineral. En la medida que el vaso iba rebalsando, el agua se iba cambiando. Y yo creo que en ese sentido funciona de esa forma. Cuanto más nos llenamos de Dios con una rutina de oración, con lectura de la palabra, escuchando mensajes que nos lleven a reflexionar en Él, prédicas, canciones, libros, más nos vamos a vaciar de nosotros mismos. Y para terminar, lo que hasta acá estuvimos viendo, que es nuestra responsabilidad de dejar nuestra fe como herencia, me parece que para saber lo que vamos a dejar como herencia es necesario saber lo que heredamos primero. Por eso quiero leerles Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Nadie puede dar algo que no tiene, ni tampoco algo que no sabe que tiene. Por eso es necesario que nos recordemos siempre cuál es nuestra condición. Y nuestra condición es de ser hijos y encima herederos. Me parece que una persona sabia es aquella que logra dejar esa misma herencia, dejarles a los demás esa condición de hijos. Y de todas las cosas que podemos sacar de este versículo, ya sea redención, sea libertad, sea bendición, creo que el punto que nunca tenemos que olvidar en el desarrollo de esta herencia que tenemos la responsabilidad de dejar es el punto de la adopción como hijos, porque detrás de eso hay una elección, o sea, nos eligieron. Y yo no sé si alguna vez te pusiste a pensar, pero el hecho de que alguien decida ser tu padre es un montón. Lamentablemente hoy en día hay muchos padres que no eligen ser los padres de sus hijos. Y no hablo solamente en términos de abandono. Hoy hay hijos que viven en la misma casa que sus padres, pero sus padres no los aconsejan, no se encargan de darles lo que necesitan, pero afectivamente. Y la parte más triste es que no tienen el consejo de Dios para darle a sus hijos. Y sinceramente creo que eso es muy triste. Yo vi chicos en la iglesia que hoy son hombres adultos, pero que están lejos de Dios. Y en donde se suponía que iba a haber un hogar con Dios, hoy solamente están los escombros de una casa rota y de la familia que no fue. Por eso recordemos siempre nuestra responsabilidad de administradores de la herencia que vamos a dejar. Un paso por la vida avivando todos los días el fuego del don de Dios y no viviendo la cobardía de quedarse estancado siempre en el mismo lugar, sino viviendo una vida de poder, amor y dominio propio.